Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Se acerca el momento de celebrar la Eucaristía y nuestro corazón ya se va poniendo alegre porque sabemos que el Señor viene a nosotros, aunque ha subido al cielo, ahí donde su Padre, en el día de la Ascensión, no nos ha dejado, justamente porque está en Dios, porque está en su Padre, está también con nosotros. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en su presencia, reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la región montañosa y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Contestaron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». Pablo les volvió a preguntar: «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?». Respondieron: «El bautismo de Juan». Pablo les dijo: «El bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en aquel que iba a venir después, es decir, en Jesús». Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian, como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios.
la tierra, canten a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Padre de huérfanos y protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por esto creemos que tú has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Miren, se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria. Este santo evangelio, recordamos nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, vamos acercándonos ya a la conclusión de este diálogo que tiene Jesús con sus discípulos en la última cena. No es que todavía termine, todavía falta un poco, pero ya nos vamos acercando, es decir, como decíamos en estos días, Jesús, consciente ya, así ha empezado toda esta parte del Evangelio de Juan, sabiendo Jesús
que había llegado la hora de pasar de este mundo a su Padre, de hacer Pascua, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ahí empieza el relato de la celebración de la Pascua, de esa cena pascual. Y dentro de esto, como ya lo recordamos, ¿no?, Jesús lava los pies a los apóstoles y de ahí comienza a predicarles ya prácticamente, como han dicho también los evangelios sinópticos, las últimas cosas referentes al reino. Y es todo aquello que venimos escuchando desde la semana prácticamente antepasada, todo esto que Jesús les va diciendo a los apóstoles. Me voy donde mi Padre, pero ustedes me verán, después no me verán, después me volverán a ver. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, etcétera, etcétera. Y les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no podré enviarles al Paráclito, el Espíritu Santo. En fin, todo lo que hemos venido escuchando estos días. Y un momento en que los discípulos le dicen esto a Jesús, como hemos escuchado. Ahora sí que hablas claro y no hablas en parábolas, porque si recordamos, Jesús a lo largo de su vida pública, esos 3 años que había estado los apóstoles, los discípulos siguiéndole, hablaba muchas veces en parábolas. También ya hemos explicado por qué hablaba en parábolas. Pero esta vez está siendo sumamente transparente, digamos así, sumamente, y luego Jesús lo dirá por qué, ¿no? Dice ahora sí que hablas claro y sin parábolas, ahora sabemos que lo conoces, ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, ¿eh? Por eso creemos que tú has salido de Dios, que es lo que Jesús había dicho un poco antes, ¿eh? Yo he venido de Dios y vuelvo a Dios. Ahora sí creemos que tú has salido de Dios, dicen los discípulos. Sin embargo, Jesús les anticipa ya y les ilumina. Esto es una cosa, es uno de los grandes servicios que nos hace Dios, un servicio muy grande, iluminar nuestra realidad. Porque algunas veces, no algunas, muchas veces en realidad, a lo largo de nuestra vida me refiero, vivimos alienados, es decir, vivimos fuera de nuestra realidad, vivimos fuera de nuestra realidad. Y uno de los grandes servicios que nos hace Dios a través de la palabra es justamente esto, que nos ilumina cuál es nuestra realidad, porque el Señor no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos, pero nos salva en nuestra realidad, nos salva en la realidad. Mientras estemos alienados, el Señor no puede salvarnos, no puede, porque Dios acontece en la historia y muchas veces nosotros estamos fuera de la historia, nos salimos de la historia, nos alienamos, eso se llama la alienación, ¿no es cierto? Jesús entonces, con una palabra, ayuda a los apóstoles y a los discípulos en general, ¿no? Los pone en la verdad, como también lo pondrá Pedro en la verdad. Cuando Pedro le dice al Señor, conocemos todos, yo te seguiré hasta la muerte, ¿no? Daré la vida por ti. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, darás la vida por mí, pero si esta noche, antes que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3, ¿no? Esto Jesús no lo hace por desanimar a Pedro, al contrario, lo hace para poner a Pedro en su realidad. Y esto que dice ahora también lo hace para poner a sus discípulos y para ponernos a todos en nuestra realidad. Pero luego vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Jesús. Primero les dice esto, ¿ahora creen? O sea, ahora dicen que creen. ¿Me están diciendo que ustedes creen en mí? Miren, se acerca la hora, es más, ya estamos en ella, en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y a mí me dejarán solo. Jesús entonces anuncia a sus discípulos, ¿no?, que ya ha llegado la hora, que ya estamos en esa hora. Acuérdense, estamos en la última cena. Jesús dentro de un rato va a salir del cenáculo y se va a ir al monte de los olivos, y ahí lo van a meter preso y ahí se va a cumplir esta palabra. Todos ustedes se dispersarán,
cada uno por su lado, y a mí me dejarán solo. Y efectivamente a Jesús lo dejan solo. La dispersión de los apóstoles no implica solamente un sálvese quien pueda, no implica solamente un poner a salvo mi vida. La dispersión de los apóstoles implica una negación de Dios, una falta de fe. Se pone de manifiesto que en el fondo los apóstoles no creen. Esto es lo que le está diciendo Jesús. En el fondo no creen. Niegan a Jesucristo. Y de hecho el príncipe de los apóstoles será el primero que lo negará. El primero que lo negará. Cuando le preguntarán ahí en el portal del pretorio de Pilatos, le preguntarán, le dirán, más que preguntar: oye, tú eres de ellos, yo te he visto. Lo hemos recordado varias veces estas semanas, ¿no? Nos conocemos muy bien el episodio. Una criada, una empleada doméstica, que le dice: tú eres de ellos, yo te he visto con él, yo te he visto. Y Pedro dice: no lo conozco. Luego esta misma mujercita insistirá: pero sí, estoy segura, yo te he visto, yo te he visto. Y Pedro dirá: te he dicho que no lo conozco. Y luego el guardia dirá lo mismo, ¿no? Pero claro, si hasta hablas igual. Y el otro se enfada: ya te he dicho que no lo conozco. Fíjense ustedes, en nuestra mentalidad occidental, ciertamente lo primero que nos viene a la mente es: puchi, Pedro es un mentiroso, pues, ¿no? Pedro ha mentido, ¿no? Pedro ha mentido. Y ciertamente ha mentido, en parte ha mentido, ¿eh? Pero si vamos más allá, en ese verbo conocer que les he dicho tantas veces, ese verbo que conocer, que es conocer por participación, conocer por experiencia, en el fondo, ¿qué es lo que le está pasando a Pedro? Pedro dice: no lo conozco, porque no reconoce en ese hombre que está siendo así maltratado, en ese hombre que está siendo así humillado, y este hombre que Pedro lo ha profesado como el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo, es que no lo reconoce, es que no conoce, es que Pedro está totalmente confundido, que ya no sabe nada, ya no puede creer en nada. Es la situación que luego pondrán de manifiesto los dos discípulos de Emaús. Es la misma situación. Cuando Jesús se les hace el encontradizo, ya sabemos nosotros, después que lo habían matado, que esos de Emaús lo habían visto sepultado, y Jesús, bajo una apariencia que ellos no lo reconocen, y se pone a conversar con ellos en el camino, y lo mismo, es lo que ellos le dicen: nosotros pensábamos que ese era el Mesías, que ese vendría a restaurar el reino de Israel, y al final ya no sabemos nada, ya no entendemos nada, ya no creemos en nada. Habíamos puesto en él toda nuestra esperanza, y al final lo único que hemos visto es un hombre muerto que lo han metido en un sepulcro. Esto es la crisis de fe. Es una crisis profunda de fe que pasan los apóstoles, que pasa Pedro, que pasan los discípulos. Esta crisis de fe propia de ver todo lo que están haciendo con Jesús, cuando ellos esperaban otra cosa. No en vano Jesús le dice a Pedro, ¿no? Antes que el gallo cante una vez, tú me lo has negado 3, pero, y le dice Jesús a Pedro: mira, Pedro, le diré en otro momento, que el demonio me ha pedido permiso para cribarte, y te va a cribar, te va a probar, ¿no? Y tú vas a caer, y vas a caer como efectivamente Pedro cae en la crisis de fe, Pero ¿qué le dice Jesús? Pero tú, cuando vuelvas, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Esto es el ministerio de Pedro. Confirma a tus hermanos en la fe. ¿Por qué dice Jesús? Porque sabía que Pedro iba a pasar por esta crisis de fe, que lo iba a abandonar, que lo iba a negar, pero que no solamente él, que luego los apóstoles y los discípulos y la iglesia de todos los tiempos, los cristianos a lo largo de nuestra vida, corremos el riesgo de caer en momentos de crisis de fe profunda. ¿Y cuántos de nosotros, si nos dejamos iluminar por la palabra, seremos conscientes de que es verdad? ¿Cuántas veces nuestra fe entra en crisis
porque las cosas no salen como nosotros queremos, porque este Jesús resulta no ser tan Mesías como nosotros esperábamos, porque no nos resuelve, repito, lo digo siempre, nuestros problemas temporales, porque Jesús es Dios, es el totalmente otro, es el totalmente otro. Y dice San Jerónimo que por más que nosotros queramos, nunca vamos a poder meter a Dios en nuestra cabeza. Nunca vamos a terminar de entender del todo a Dios, no porque Dios no sea razonable, sino porque nuestra razón está muchas veces ofuscada por el pecado, ofuscada por nuestras propias concupiscencias, ofuscada por nuestras pasiones, como dice la carta de Santiago. Pero fíjense, el Señor entonces ilumina a los apóstoles la realidad de sus discípulos y también con ese amor que lo caracteriza nos quiere iluminar a nosotros nuestra realidad. Y nos hace esta pregunta, ¿no? O sea, ¿y tú crees? ¿Tú dices que crees? Pues bien, ¿y cómo respondes a la historia? Porque Dios se manifiesta en la historia. Dios se manifiesta. ¿Y cómo respondes en la historia? ¿Crees en mí igual cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿O murmuras? Porque hay un principio que ya viene desde el pueblo de Israel y que nosotros hemos heredado, los cristianos hemos heredado. Nosotros sabemos que la historia no va a la deriva, que la historia la lleva a Dios, Y entonces el murmurar respecto a la historia es siempre murmurar de Dios. El no fiarnos de Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos, porque nosotros podemos tener nuestras aspiraciones, ¿eh? Todos nosotros podemos tener nuestras aspiraciones, y pueden ser aspiraciones legítimas, pero muchas veces nos falta algo, nos falta condicionar nuestras aspiraciones y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y por lo general, cuando la historia viene distinta a nuestras aspiraciones, que muchas veces nuestras aspiraciones lamentablemente son la del primer lugar, lamentablemente nuestras aspiraciones son la del bienestar, etcétera, etcétera, y cuando la historia va por otro lado, porque si el Señor nos va a llevar al cielo, nos tendrá que llevar por otro lado, que es lo que ha dicho ahora, que dice el Señor, ha dicho así, en el mundo tendrán que sufrir. El Señor a los apóstoles, a los discípulos, a nosotros no nos oculta nada. Y entonces, ¿por qué? Porque el sufrimiento es parte de la historia. Es una parte fundamental del camino para llegar con Jesucristo a la plenitud del cielo, para entrar también nosotros a habitar en esa luz inaccesible, para entrar también nosotros a habitar en la divinidad, para ser nosotros también divinizados. Porque el Papa Benedicto XVI, comentando esta frase, cuando yo sea elevado en alto, el Hijo del Hombre será elevado en alto, atraeré a todos hacia mí, el Papa Benedicto XVI lo explica muy bien. Este ser elevado en alto hace referencia a la cruz y hace referencia a la ascensión, que es un solo acto en dos momentos, mejor dicho, un solo movimiento en dos actos. La elevación al cielo pasa necesariamente por la elevación a la cruz. Lo que dice también Santa Rosa de Lima: ay, si los hombres supieran que no hay camino para ir al cielo sino el de la cruz, todos estarían peleándose por entrar en la cruz. Pero cuánta ignorancia, que normalmente el común de los mortales, ¿qué es lo que hace? Es pelearse por bajarse de la cruz. Y si alguien lo quiere crucificar, se defiende con todo lo que puede, con tal de no ser crucificado. Porque nadie se autocrucifica, ¿no es cierto? Se nos crucifica en la historia, en el día a día. Y de esta manera entonces, a través de la palabra, nos podemos dar cuenta cuánta verdad que nos dice el Señor. Porque en el fondo, no dejarnos crucificar con Cristo es no creer en Dios, es no creer en Cristo. No creer en Cristo, que ha dicho: este es el camino, yo soy el camino. No querer seguir sus huellas, esas huellas que dice Pablo que Él nos ha dejado para que nosotros las sigamos, ¿no? Y ciertamente, cuántas veces nosotros nos escandalizamos del Señor, cuando seguir al Señor implica
pasar por el sufrimiento, pasar por la humillación, pasar por la negación de nosotros mismos, es una cosa impresionante, ¿no? Nos decimos cristianos, nos creemos cristianos, nos sentimos católicos, pero en la hora de la hora muchas veces nos pasa lo que a Pedro: no lo conozco, olvídate, no lo conozco, yo no sé quién es el que está llevando esta historia, no reconozco a Dios en el fracaso, no reconozco a Dios en las dificultades, no lo reconozco triunfante, sí, glorioso por supuesto, cuando hace lo que yo quiero, inmediatamente, estupendo, pero cuando las cosas no salen, cuando Dios no hace mi voluntad, no lo reconozco. Pero, fíjense ustedes, Jesús no nos deja ahí, esto es muy importante, Jesús no nos deja ahí, dice así, ha llegado la hora, etcétera, y les he dicho, les hablo, y ustedes me dejarán solo, pero la verdad es que no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces ya el Señor les dice a sus apóstoles, ya les va poniendo, digamos así, el consuelo, la consolación, la hace Jesús a través de dos frases. Le dice la verdad a los apóstoles, y los apóstoles se acordarán de todo esto después. Por eso es que lo escriben, por eso es que lo comentan, por eso es que lo enseñan. Por eso es que nos lo han transmitido y ha llegado desde la primera generación de la iglesia hasta nosotros. Ellos se dan cuenta que Jesús les ha anunciado esto, que Jesús les ha anunciado, y ellos no lo ocultan y nos lo transmiten a nosotros, pero también nos transmiten toda la historia completa, que el Señor no solamente les anunció, les iluminó su incredulidad y les anunció su apostasía, que es lo que hicieron los apóstoles, apostataron de Dios en ese momento, sino que también les anticipó el consuelo, les anticipó la victoria. Tranquilos, porque ustedes me dejarán solo, creerán que me dejan solo, pero tranquilos porque no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Jesús sabía que él iba a morir, ya lo sabía que él iba a morir, sabía que era su última noche, y sabía una cosa, sabía que todos los hombres lo podíamos dejar, pero que su Padre nunca lo iba a dejar. Y ese es también el consuelo para nosotros, los cristianos, que muchos nos pueden dejar solos, que muchas veces nos podemos sentir solos en nuestra vida. Si queremos ser fieles a Dios, muchas veces nos sentiremos solos en nuestra vida, pero sabemos una cosa, que no estamos solos, porque el Señor nos lo ha prometido. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La experiencia de la soledad en la vida del cristiano no existe. ¿Existe la experiencia de la traición? Sí. ¿Existe la experiencia de lo que hoy día el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, llama la excomunión? ¿El mundo nos excomulga? Sí, efectivamente. ¿Existe la experiencia de ser descartados por los poderes de este mundo? Cada vez más, cada vez más. Pero la experiencia de soledad no existe, porque el Señor está con nosotros. Y sigue diciendo esto Jesús, primer consuelo, no estaré solo, no estaré solo. Y los apóstoles se acuerdan de esto. Nosotros lo dejamos, pero su Padre no lo dejó. Jesús sabía que su Padre no lo iba a dejar. Y segundo, y les he dicho esto para que encuentren la paz en mí. Les he anticipado que ustedes me van a abandonar. Les he anticipado esto para que cuando lo hagan y cuando caigan en la cuenta del pecado que han cometido, cuando caigan en la cuenta de la cobardía que han tenido, no se angustien, sino que encuentren la paz en mí, que sepan que yo ya lo sabía y que no obstante eso yo los he elegido. Y los he elegido para, así como mi Padre está en mí, estar yo en ustedes. Es decir, el Señor pone lo que se dice el parche, ¿no? Pone el parche antes que salga la llaga. Ya se anticipa a nuestra debilidad, se anticipa a nuestra fragilidad. Y de esa manera nos da a nosotros ya la posibilidad de reconocer esta fragilidad, de reconocer nuestras traiciones, de reconocer nuestras murmuraciones, sin angustiarnos, sin perder la paz, sin perder la paz. Y esto es fundamental, porque si no jamás podríamos reconocernos pecadores, como dice Juan en su primera carta. Si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. Pero sepa que el que reconoce su pecado, sepa que ya tiene a uno que aboga por él ante el Padre.
Jesucristo el justo. Nosotros podemos reconocernos humildemente pecadores ante Dios y ante su iglesia solamente porque sabemos que Jesucristo aboga por nosotros. Solamente en la medida en que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo, que esta sangre derramada ha pagado por nuestras deudas. Y en la medida en que tenemos, por eso es, en la medida en qué medida nos vamos reconociendo pecadores, en la medida en que nos vamos encontrando con el amor de Dios. Ese encuentro con el amor de Dios, lo primero que hace posible es que no nos defendamos, que no nos justifiquemos, como dice Pablo. Nuestra justicia es Cristo. El que me justifica es Cristo. Así, el otro día leíamos en el Apocalipsis, ¿no? Ahí, ante este acusador que viene un día tras otro, otra vez has pecado, eres un murmurador, eres un soberbio, eres un colérico, eres un no sé cuántos, que te está constantemente acusando, dice el libro del Apocalipsis. El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, dice, ellos le vencieron. ¿Cómo se vence al que te acusa? Al que te quiere destruir por dentro, llevarte a la ansiedad, a que como Judas te ahorques. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Es verdad que soy un pecador, es verdad que soy un colérico, es verdad que soy un codicioso, es verdad que soy un burgués, pero también es verdad que esa sangre derramada ha perdonado mis pecados. Es verdad que tantas veces reniego de Dios en la historia, pero también es verdad que el Señor ya lo sabía y que así me ha traído a su iglesia. Este es el primer paso, este es el primer paso. En la medida en que nos vamos encontrando con este amor de Dios, vamos creyendo en este amor, lo primero, el primer paso es que nos vamos reconociendo pecadores. Si no, no podemos, es imposible reconocernos pecadores. Si el siguiente paso, ¿cuál es? Pues si soy un pecador y el Señor me ha perdonado tanto, el siguiente paso es, ante este amor, entonces yo también quiero amarlo a Él. Es el siguiente paso, el siguiente movimiento que brota del corazón. Entonces yo no quiero ser un pecador, yo quiero ser como Él, yo quiero ser santo como Él es santo, porque sé que ahí está la vida, porque sé que esto es lo que vence la muerte, porque sé que ahí está la verdad. Y entonces ahí viene el siguiente paso, que es el combate de la fe, el combate de la fe, que cuando viene el demonio a tentarte, cuando tu hombre viejo se levanta por dentro y te quiere hacer apostatar de Cristo, te quiere hacer salir de sus huellas, etcétera, etcétera, entonces ahí ya no apostatas con tanta facilidad. Ya no apostatas. ¿Por qué? Porque no te quieres separar de este amor. Por eso, si se dan cuenta, la vida cristiana, y esto el Papa Francisco también nos lo dice con cierta frecuencia, la vida cristiana no se reduce, ni siquiera se puede ver coherentemente si la concebimos con un cumplimiento rígido de leyes. Absurdo, totalmente absurdo. La vida cristiana es otra cosa. La vía cristiana es la vía del amor. La vía del amor, es la respuesta de amor a aquel que me ha amado primero. Y solamente en la medida en que nos liberamos de la ley y empezamos a experimentar el amor, en esa misma medida se va dando en nosotros la conversión del corazón. Se va dando en nosotros ese cambio, esa transformación, esa transfiguración que empieza en este mundo y que terminará cuando nos toque salir de este mundo, que tal vez el coronavirus nos hace el servicio de llevarnos más rápido de lo que pensamos, y por eso hay que estar siempre atentos a la llamada de Dios. Pues bien, pero mientras estamos, todo esto que le estoy diciendo se va dando así. Se va dando, y se va dando ¿dónde? En medio de este mundo. En medio de este mundo que ha dicho Jesucristo, el mundo los odiará, como me ha odiado a mí, también el mundo a ustedes los odiará. Pero así dice Jesucristo, que el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Orígenes, comentando esto en el mundo tendrán que sufrir. Y Orígenes dice, ¿y por qué es que Dios permite que los cristianos suframos en este mundo? Las épocas de las persecuciones, que no han parado hasta hoy día. Hasta hoy día el mundo nos sigue persiguiendo, nos persigue cada vez más, de un modo cada vez más sutil, pero nos sigue persiguiendo hasta ahora. Ha sido publicado hace pocos días
un informe de un organismo de las Naciones Unidas, donde dice las religiones son el principal enemigo de los derechos humanos, fíjense ustedes. Es decir, ya esta cristianofobia, en general esta religionfobia, pero que va sobre todo contra el cristianismo, contra el catolicismo, etcétera, esta cristianofobia que ya se va convirtiendo prácticamente en una política que se va imponiendo a nivel internacional a través de organismos que tienen mucho poder. Este mundo, que el mundo nos rechazará, que el mundo los perseguirá, todo esto que ha dicho Jesucristo y que se ha cumplido y que se sigue cumpliendo en nuestros días, cada vez, en cada generación o cada cierto tiempo, de un modo distinto, porque sigue cumpliendo. Y Orígenes dice, ¿y por qué es que nosotros los cristianos podemos sufrir así toda esta persecución? Piensen en las persecuciones del Imperio Romano, de las que ya hemos hablado, y Orígenes dice, por una razón, porque nosotros todo lo podemos, y cita a San Pablo, en aquel que nos conforta. Es posible ser fiel a Dios, es posible negarse a sí mismo, es posible vivir como Cristo vivió, y efectivamente sí, porque Cristo nos conforta. Pero para que esto se dé en nuestra vida, dirá San Jerónimo, citando a San Pablo. San Jerónimo dice, esto es la vida cristiana. Esto es aquel que no quiera sufrir en este mundo, aquel que quiera pasarla bien en este mundo, aquel que no quiera ser perseguido, etcétera, aquel que quiera darse gusto en todo, no está llamado a ser cristiano. Y dice San Jerónimo, dice, ¿y cómo es posible vencer a este mundo con toda su concupiscencia? Este mundo que es tan, al hombre viejo, al hombre de la carne, resulta tan atractivo, que nos presenta sus ídolos y que nosotros tantas veces nos sentimos atraídos por ellos. ¿Cómo es posible vencer este mundo? Dice, y vuelve a citar y cita también a Pablo, dice, claro que sí, esto es la vida cristiana, pero hay solamente una manera, dice, crucificando al mundo. La única manera de vencer al mundo es crucificar al mundo. ¿Y qué es esto de crucificar al mundo? Si Jesús ha dicho que no nos hagamos violencia, que no hagamos violencia, no vamos a crucificar. No. Y lo explica San Jerónimo. ¿Y saben cómo se crucifica al mundo? Como San Pablo, crucificándose él. Yo estoy crucificado para el mundo, dice San Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. El mundo para mí ya está vencido. Si el mundo está crucificado, el mundo está muerto. El mundo está muerto, en consecuencia no ejerce poder sobre mí, no me tienta, no me atrae, porque este mundo es un mundo caduco. Pero para poder vivir de esta manera, triunfando, caminando por encima de las tentaciones, de toda esta concupiscencia del mundo, que es horrible, absurda, ridícula, pero que tantas veces, de un modo irracional, en este caso, dice ya el profeta, somos como mulos, dice el profeta, ¿no? Que tantas veces nos dejamos engañar por estos ídolos. La única manera de no dejarnos engañar y no caer en las redes de este mundo tenebroso es vivir crucificados con Cristo. Y es en esa medida que vivimos crucificados con Cristo en que nosotros vamos siendo realmente libres y en que realmente vamos experimentando la vida. Y esto, para terminar, queridos hermanos, no es producto de nuestro esfuerzo, o mejor dicho, no es producto de nuestro mero esfuerzo. Claro que hay que hacerse violencia, la vida cristiana es un combate, pero no, el Señor no nos deja solos. Él lo dijo, no les dejaré solos, les mandaré el Paráclito, el Espíritu Santo, que es el que estamos esperando, que el Señor mandará de un modo, con una potencia especial este domingo. Ojalá que todos lo crean, que todos lo creamos para que nos podamos preparar bien, porque si no lo creemos vamos a pasar la semana como cualquier semana del año y vamos a perder la posibilidad de experimentar este don del Espíritu Santo, esta fuerza del Espíritu Santo en este Pentecostés y el tiempo que abre Pentecostés. Decía, entonces es
es gracias a la fuerza, al poder, porque en la medida en que el Espíritu Santo va entrando en nosotros, en esa misma medida el hombre viejo en nosotros va siendo aniquilado. Lo que ha dicho el Salmo, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, así se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Y es así, en la medida en que nosotros levantamos al Señor, o mejor dicho, contemplamos al Señor que se levanta, y dejamos que el Señor se levante en nosotros, en esa medida nuestro hombre viejo va cayendo. En esa misma medida las tinieblas de nuestro corazón se van disipando. Y por eso es tan importante hacerle lugar a Dios en nuestra vida cotidiana. A través de la oración, la intimidad, la lección divina, el rosario, hacerle el rosario, que ya saben que es contemplar a Jesucristo a través de los ojos de la Virgen María. Eso es el rosario. Es la oración, la intimidad con el Señor, darle espacio, porque es Él el que viene a luchar, a combatir por nosotros contra nuestro principal enemigo, que lo tenemos dentro, que es este hombre carnal que nos lleva a la muerte, este hombre carnal. Y en la medida que vamos dejando que el Espíritu Santo entre, entonces vamos experimentando todo esto y se empieza a dar en nosotros, fíjense, se empieza a dar en nosotros todo lo contrario de lo que se da en el mundo. Cuando uno está aferrado al mundo, aferrado a su hombre viejo, por eso es tan importante diferenciar, ubicar a tu hombre viejo, por eso es tan importante dejarnos iluminar por la palabra. Porque cuando uno empieza a ser consciente de todo esto, entonces ya uno ya no quiere aliarse. Al principio nos aliamos mucho contra nuestro hombre viejo. Y ay del que me toque el hombre viejo, se la va a ver conmigo. Ay del que me toque el hombre viejo. Uno defiende a su hombre viejo como si fuera lo único posible en este mundo. Es horrible cómo se defiende al hombre viejo. Es terrible, es horroroso esto, es una cosa espantosa, cómo uno defiende a su hombre viejo. Y entonces viene el Señor, vino la luz, y las tinieblas no lo aceptan, no lo acogen, no aceptan la palabra, no pueden, porque están unidos, están ahí. Pero en la medida en que uno va descubriendo que el hombre viejo, el único salario que le da es la muerte, que lo único que hace el hombre viejo conmigo es hacerme un esclavo, y perdóneme la palabra, un imbécil, en esa medida entonces ya voy yo alejándonos, voy tomando mi distancia. Voy tomando mi distancia. En la medida en que voy descubriendo que en el fondo vivir así no me satisface, porque estoy siempre murmurando, estoy siempre insatisfecho, en esa medida me empiezo a alejar de mi hombre viejo. Y entonces empiezo a dejar que esta luz entre, empiezo a dejar que entre Dios en mi vida, y fíjense ustedes, los enemigos huyen, dice la Escritura. Y en cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios. Dejamos que Dios entre en nuestra vida y la murmuración se va convirtiendo en gozo. La insatisfacción se va convirtiendo en alegría. Una cosa impresionante. Y empezamos a darnos cuenta que todo está bien hecho. Que todo está bien hecho. Que todo es amor de Dios, todo. Que estamos rodeados del amor de Dios. Y que incluso aquello que humanamente nos puede parecer o se nos aparece desagradable, porque humanamente puede ser desagradable, al final todo es para nuestro bien. Y en la medida en que entramos ahí, al final Dios aparece y transforma la muerte en vida, porque Jesucristo ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, este es el don del Espíritu Santo. Este es el don al que nos queremos preparar bien para este domingo, para que nos pase como les pasó a estos de Éfeso, que solamente habían recibido el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión, un signo de conversión, pero le faltaba lo más importante para que se pueda dar la santidad en estos hermanos nuestros, los Éfesos, los Efesios. ¿Qué faltaba? Dice, faltaba el Espíritu Santo. Se bautizaron en nombre del Señor y Pablo impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y sucedió en ellos lo que sucedió el primer día en Pentecostés. Empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, igual que la iglesia naciente el día de Pentecostés.
Esto es lo que nos preparamos también nosotros, queridos hermanos y hermanas, para recibir una nueva profusión del Espíritu Santo que haga posible que hablemos en esta lengua nueva, que es la lengua no del juicio, no de la crítica, no de la murmuración, fíjense qué feo, ¿no? Sino la lengua del amor, la lengua de la bendición, que vuestro lenguaje sea siempre una bendición, dice San Pablo y nos lo dice el Señor. Y esto será posible y es posible para nosotros, gracias al Espíritu Santo, que el Señor nos enviará este domingo y que como un anticipo lo envía hoy, porque es la fuerza del Espíritu Santo la que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo que ya viene hoy día también en esta Eucaristía para pasarnos a nosotros de lo ridículo de nuestro hombre viejo, nuestro hombre de la carne, con todas sus ridiculeces, para ir introduciéndonos ya en la alegría, en el gozo. Los justos se alegran en el Señor. Que el Señor nos conceda también esta noche alegrarnos en la participación de esta Eucaristía, alegrarnos al saber que así como Jesús no estuvo solo en el sufrimiento, tampoco nosotros estamos solos y que Él ha vencido al mundo y que Él vencerá también en nosotros al mundo que tantas veces nos aflige, vencerá en nosotros el mundo, vencerá el demonio y vencerá también en nosotros las limitaciones de la carne y nos hará santos e inmaculados ante Él por el amor. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor nos ama y está a nuestro favor, está de nuestra parte, está de nuestro lado, le podemos presentar nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que unidos a Dios y unidos entre nosotros, sirvamos siempre a cuantos nos necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista y así tomen decisiones pensando siempre en el bien común de la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que más sufren en este tiempo de pandemia, para que el Espíritu Santo los sostenga en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que a través de la escucha de la palabra, la participación en los sacramentos y en la vida de la Iglesia, vivamos la comunión en el Espíritu de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que te sean gratos, oh Dios, los deseos de tu Iglesia, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Y te pedimos también por todos nuestros hermanos difuntos, aquellos que han partido ya de este mundo, que sus familiares y amigos nos han pedido que te encomendemos, por la salud de tantos hermanos que están enfermos y también por las demás intenciones. Te las presentamos todas a ti por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad,
gloria, mi amor se os manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que yo os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de los ángeles a los más altos del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz con Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
al partir el pan. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, aquellos que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces Dios mediante, mañana nos volvemos a ver al mediodía para seguir preparándonos para Pentecostés. Hoy día, esta mañana, vimos un primer aspecto de la ascensión de Jesús al cielo. Mañana veremos un segundo aspecto, son dos pilares, digamos así, pilares, ejes de nuestra fe. Mañana veremos el siguiente y los siguientes días ya pasaremos más bien, ahora estamos en la ascensión, los siguientes días ya pasaremos, pero todo está unido, por eso es muy importante seguirlo todo. Pasaremos a hablar ya más de lo que es el mismo significado y el fruto de Pentecostés. Y entonces, Dios mediante mediodía y luego Dios mediante también, como siempre, a esta hora para la Santa Misa. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantata María, y más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú